Escuchen. Satanás no quiere que la riqueza que él ha controlado y ha dominado por siglos venga a las manos de los hijos y las hijas de Dios. Quiero decirle a usted que la riqueza del mundo no es de Satanás. Lamentablemente Adán, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios y le entregaron la mayordomía y le entregaron la administración de la tierra. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, Dios no hizo a Adán y a Eva primero y luego hizo al mundo. Primero Dios hizo el mundo y luego los hizo a ellos, denotando la intención de Dios de ponerlos a ellos como administradores y guardas de la riqueza de Dios. ¿Por qué yo vengo a predicar esto? Escuche, yo vengo a predicar esto y voy a estarlo predicando algunos domingos. No voy a recoger ninguna ofrenda, tranquilo. Tengo un propósito, y es traer luz y traer claridad, porque este tema es un tema rechazado por un sector de la iglesia. Porque hay gente que sigue creyendo y pensando que la pobreza dignifica a Dios, que a Dios le agrada la pobreza y que Dios quiere que los pobres sigan siendo pobres, y que los que tienen riqueza y los que tienen privilegios sigan sirviéndole a Satanás, sigan oprimiendo al pobre, sigan oprimiendo y aprovechándose de las riquezas del mundo para traficar mujeres, para vender más droga, para vender más armas. Cuando tanta y tanta gente se está muriendo de hambre, cuando tanta y tanta gente gritan desesperados. Un día de estos estaba viendo a un niño que lloraba por un vaso de agua. Lloraba porque a donde él vive, para llegar a tomar agua, se le tiene que pedir permiso al líder de la guerrilla que controla los pozos de agua. Lo que para usted y para mí es natural, ir ahorita al baño, abrir la llave del agua y tomar agua, en otros países, hermano, literalmente es un lujo, como ir a comprarse una cadena de oro. Yo creo que Dios nos va a poner riqueza en nuestras manos para salvar al mundo. Necesitamos salvar al mundo. Yo lo veo a usted tan lleno de dinero financiando la obra de Dios en el mundo. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Matrimonios se han perdido. Jóvenes emprendedores se han desviado de los caminos del Señor. Lamentablemente el dinero en las manos de un corazón necio. La Biblia mía dice que la prosperidad del que es ¿qué? Necio. En lugar de bendecir, lo que hace, lo echa a perder. El dinero puede comprar tanto. Todo lo que hay en el mundo el dinero lo compra. Pero el dinero no puede comprar aquellas cosas que están relacionadas al propósito de Dios con el hombre. Usted está aquí sentado y usted es rico y no lo sabe. ¿Se da cuenta? Solo 4 o 5 lo dijeron. Dije que usted está aquí sentado y es rico y no lo sabe. ¿Y por qué le digo yo esto, hermano? Porque mi riqueza no está relacionada a una moneda o a un ingreso. Mi riqueza, la palabra dice en Efesios capítulo 2 verso 8 que Dios, que es rico en misericordia, me otorgó esa riqueza, me la puso a mí, y hoy por la riqueza de la misericordia de Dios es que yo soy salvo. ¿De qué le sirve a usted tener plata si usted va al infierno? ¿Ah? ¿De qué le sirve a usted tener millones si usted se está muriendo? Ya lo desahuciaron los médicos y usted no tiene esperanza.
Hay una generación de jóvenes que se están levantando, que están alcanzando posiciones de privilegio solamente para terminar perdidos en el mundo. Y Dios puso una frase en mí, en mi corazón, y me preguntó: ¿esta generación quiere ser dueña o quiere ser administradora? Quiero decirle de una vez: nada de lo que usted tiene es suyo. Yo pasé por el vientre Patricia. Oscar Coto puso la semilla. Ellos son mis padres biológicos, ellos son mi cobertura, pero yo no soy dueño. Yo no soy pertenencia de ellos. Yo le pertenezco aquí a Dios. Yo no me puedo enseñorear de Micael, yo no me puedo enseñorear de Ariel. ¿Entiende? Yo no puedo vivir con temor y con miedo. Ay, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y cuál va a ser el destino de ellos? Mire, el destino de ellos y el futuro de ellos está ligado a que ellos le pertenecen a Dios. Mira, hermano, yo he aprendido que cuando yo me creo dueño de algo, ya me maldije. Cuando yo creo que soy el dueño de mi tiempo y dejo de venir a la iglesia por andar de rialengo y andar haciendo lo que a mí me da la gana. Cuando yo creo, mire, la palabra de Dios dice en Mateo, Jesús empezó a hablar en Mateo 5. Empezó a hablar del sermón de las bienaventuranzas, porque usted tiene un pastor que lee Biblia. Y Jesús empieza a hablar de la bendición: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los pacificadores. Sigue hablando, empieza a hablar de la oración, empieza a hablar del perdón. Jesús sigue avanzando, empieza a hablar de la oración. Y antes de terminar, oiga, pasa capítulo 5. Cuando entra en el capítulo 6, dice: ¿por qué se afanan por la vida? ¿Por qué se afanan por el vestido, por la comida? Me va a decir usted a mí que usted no se levanta los lunes afanoso para saber qué va a pasar en esta semana. Y hay tanta gente que deja de venir a la iglesia porque ya están afanosos. Imagínense, hay personas que ya están pensando aquí hoy qué clase de semana van a tener a partir del lunes hasta el sábado, y apenas entregaron la semana ayer. Y ya están frustrados y están turbados. ¿Sabe por qué usted está turbado? Porque usted se cree que usted es dueño de lo que tiene y no sabe para quién trabaja. Usted tiene que aprender a saber que Dios es el que lo cuida a usted, que Dios es el que lo sostiene a usted, que Dios es el que está determinado a suplir todas sus necesidades, porque usted es su hijo. Usted es hijo de Dios. Y cuando Él hace banquete, lo mismo que Él come, ¿quién lo come? Los hijos. Quiero decirle esto porque hay que traer una aclaración. ¿Por qué tanta gente está endeudada? Bueno, pastor, porque yo tuve una necesidad y tuve que meter el tarjetazo. No, usted está endeudado. ¿Sabe por qué usted está endeudado? Porque usted no ha aprendido a tener el corazón para la riqueza. Mire, hermano, a usted no lo hace más el carro que usted maneja. A usted, y escúcheme, aquellos que creen que este mensaje que yo estoy predicando no es un mensaje necesario, porque inmediatamente estoy poniendo una base y una plataforma. Cuando yo era un niño, un adolescente, lo primero que mi papá me enseñó a mí es: nunca busque el dinero. No estudie para ganar dinero. Y mi papá no era profesional. Mi papá me dijo: nunca vaya detrás del dinero, porque no es bíblico. Tenemos una idea equivocada de que trabajamos por dinero, estudiamos para ganar más y más y más. Y el problema es que entre usted más sube en la escala del mundo, más se degrada ante los ojos del cielo. Hay un montón de gente, pero es un montón de gente que cambiaron al Dios
de amor, de gracia, de misericordia, por un Dios de materialismo y de avaricia, y de un Dios donde yo me lleno primero, yo satisfago mis necesidades, y si algo queda, le doy a otro. Acuérdese de mí. Van a venir dos cosas muy marcadas. Acuérdese de mí. Va a venir un avivamiento, una cosecha de almas como nunca antes. Y yo declaro que usted va a empezar a traer almas a la iglesia. Hermano, allá hay gente que usted necesita invitar. Necesitan oír este mensaje. Pero usted va a ver cómo la riqueza del pecador. Vea esto, escuche esto. Hoy estaba viendo un reportaje de la frontera de Guatemala con México, un estado de México que se llama Chiapas. México es un país gigante, pero lamentablemente desde hace muchos años, aunque ellos no lo quieran reconocer, es un narcoestado. Y evidentemente tengo mucho respeto por la comunidad de YouTube, pero es la verdad. Y hablaban de que es un estado de México donde no entra la policía, donde obligan a los niños, los obligan a trabajar en los plantíos de cocaína. Los obligan. Es común que se desaparezcan personas, se desaparecen matrimonios. Una pareja se desapareció con sus hijos, no aparecen. Vivían en tal casa, tocan la puerta, los familiares, los amigos no están. Cuando se dan cuenta, aparecen en una fosa común, toda la familia. Y el mundo ve estas cosas y el mundo le da la espalda con indiferencia. ¿Saben por qué? Porque todos esos asesinatos, toda esa maldad que usted ve es el resultado de un solo fin. Dice la Biblia: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Estamos alarmados en Costa Rica por la gran cantidad de muertes. Y le digo de una vez, todas, en su gran mayoría, más del 80% relacionadas al ajusticiamiento por cuentas, relacionado a dineros, a posición y al narcotráfico. ¿Cómo usted me va a mí a decir que Dios no está interesado en que la riqueza del pecador esté en las manos de los justos? ¿Usted cree que el dinero que está en su mano va a ser para droga? No. Mire, hermano, hay tanta gente que necesita que tú seas próspero. Yo dije, hay tanta gente que necesita a Dios que tú seas próspera. Necesitamos alcanzar vidas que no han sido alcanzadas. Necesitamos salvar personas que no pueden ser alcanzadas. Necesitamos ir al sur del país, a los barrios del sur, a sacar a gente de la indigencia, de la falta de comida, niños que tienen hambre y que no, ante la imposibilidad de poder ir a estudiar, ¿qué hacen? Se tiran a una banda que los contratan para que mate a una persona por 200,000 colones. Pastor, ¿y por qué usted dice todo eso? Porque tenemos ya que quitar esa mentalidad diabólica, que cuando el pastor nos dice que Dios quiere que seamos prósperos, se te sale el demonio y dice: uy, es que ya empiezan a pedir plata. ¿Quién está pidiendo plata? Es el propósito de Dios para ti, enriquecerte, para que seas bendición. Diga: yo voy a ser bendición de Dios para bendecir a otros. Vamos, dígalo: yo voy a ser bendición de Dios para bendecir a otros. Y se lo voy a probar por la Biblia. Mateo 21:33. Mire lo que dice Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó, o sea, la alquiló. Escúcheme,
se la alquiló a unos labradores. Quiero que vea lo primero: los labradores no tuvieron que hacer ningún trabajo, porque ellos no eran los dueños. Y quiero decirle en esta mañana: usted no tuvo que trabajar por su salvación. Jesús trabajó por su salvación. Usted se da cuenta la diferencia entre un padre que compra un terreno, lo cerca, cava un lagar, levanta una torre. En otras palabras, prepara todo lo necesario. Por favor, hermano, no me venga usted a mí a decir que la inteligencia que usted tiene para estudiar, que el dinero que Dios pone en tu cuenta para pagar la universidad vino de ti. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces. Entonces, una pregunta: ¿por qué hay gente que cree que lo que ellos tienen les pertenece a ellos? Hermano, por favor, vea. ¿Sabe por qué hay tanta gente pobre conociendo a Cristo? ¿Por qué hay tanta gente en miseria conociendo la palabra? Porque cuando ellos tienen un poquito, inmediatamente se creen los dueños. Tú no eres dueño de tu tiempo. Tú no eres dueño de tu familia. Tú no eres dueño de la gracia o del don. Mire, este jovencito que está ahí, ¿cuánto Dios no le dio? ¿Cuánto no le oró a Dios por un trabajo? Y le dio el trabajo a Dios y se comprometió con servirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros recibimos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser recíproco con Dios. ¿Entiende? No somos, escucha. Cuando tú vienes a orar, tú vienes a ser participante de la viña que plantó el dueño. ¿Sabe por qué la iglesia de Jesucristo no la pudo matar Roma? No la pudo, aunque fueron martirizados los cristianos. ¿Sabe por qué la iglesia, aunque se levanten los críticos, aunque vengan y se burlen de nosotros porque damos el diezmo, aunque nos critiquen porque nos congregamos y nos llaman pandereta? ¿Sabe por qué el diablo no puede borrar a la iglesia del mapa del mundo? Porque el diablo no plantó esta viña y no le pertenece al diablo. Esta iglesia la sostiene Dios, porque esta iglesia Dios la edificó. Y Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y yo la edificaré. ¿Quién edifica la iglesia? Duro. ¿Quién edifica la iglesia? Dios, Jesús. Mire, si el Padre, ahí lo está diciendo, dice, plantó una viña, la trabajó, la cercó para que nadie se metiera en ella, la cuidó, cavó en ella un lagar, edificó almacenes, una torre. ¿Y qué hizo el Padre? Bueno, como yo soy generoso, ¿qué hago yo? Se la presto, se la alquilo. Aunque a usted no le gusta esta palabra, el problema con la iglesia es que cuando usamos los pastores terminologías bíblicas, según lo que la palabra enseña, la gente brinca como un gato. Todo lo que usted tiene es prestado. La salud que usted tiene, te la dio Dios. Usted respira porque Dios lo permite. Cuando Él no lo permita, usted dejará de respirar. Mire la naturaleza de Dios. Creó el Edén con esplendor, con excelencia, con abundancia. El Edén no es otra cosa que un pedazo del cielo en la tierra. Pero Dios le dijo algo a Adán, vas a trabajarlo, lo vas a labrar y sobre todo lo vas a cuidar. ¿Qué hizo Adán? Ni lo labró, ni lo trabajó,
y menos lo cuidó. Porque si Adán hubiese cuidado el jardín cuando la serpiente entró, Adán la hubiese agarrado y la hubiese sacado. Porque mucha gente que Dios le confió riqueza la echaron a perder porque no cuidaron que la serpiente entrara. Quiero volver a repetir el título de esta serie. ¿Nos creemos que somos dueños o administradores? Quiero preguntarle a todos aquí una pregunta generalizada. ¿Cuántos aquí han perdido plata? Soy el primero. Pero levante la mano. Pero también quiero hacerle la segunda pregunta. Si usted perdió plata, ¿eso fue el acabose de su vida? ¿Cuántas veces le prestamos a alguien? No nos devolvió. ¿Cuántas veces, escucha, cuántas veces te quedaste sin comer para darle al que no tenía y te terminó pagando mal? Escúchame, ¿cuántas veces has sacado de tu esfuerzo, de tu trabajo y de tu dedicación para ayudar a un familiar que es como hubiese sido mejor ayudar al diablo que al familiar? No, se lo digo en serio. Y yo no estoy diciendo, ni estoy hablando, ni estoy maldiciendo a nadie, hermano. Escúcheme. Pero si hay algo de lo que cada vez escasea más en el corazón de los cristianos, es la gratitud. Y lo voy a volver a decir, aunque usted me haga esos ojos de huevo tibio, como decía el chavo. Si hay algo que escasea cada vez más en los hijos de Dios, es la gratitud. Quiero decirle algo: nadie está en la obligación de darle a nadie. Y cuando alguien viene y es amoroso con usted en darle algo, sea agradecido. Dele ese aplauso al Señor. ¿Sabe algo? Nadie está obligado a darle a nadie. Y cuando alguien te da algo en amor, sea agradecido por Dios. Todos hemos perdido, pero eso no fue nuestro acabose. Porque cuando usted da y usted le sirve a Dios, y hayan gente que no agradecen y hayan malagradecidos, tranquilo, no se metieron conmigo, se metieron con el dueño de la viña. Cuando usted dando, usted cree que perdió, no perdió. Lo único que usted estaba haciendo era distribuyendo lo que Dios dijo y lo que Dios ordenó que se hiciera. Por eso, cuando usted aparentemente perdió algo, usted lo único que estaba haciendo era una prueba delante de los ojos de Dios, a ver si usted iba a ser fiel. Porque aún los buenos administradores tienen que aprender a perder. Y vino el generoso, el dueño, el que había pagado todo el precio por la viña. ¿Y sabe qué hizo? Dijo: la voy a alquilar. Dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, a mí me gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene todo el consejo que nosotros necesitamos. Deje de creerse dueño. Se lo quiero decir de una vez: la plata que usted tiene en este momento en la billetera suya no es suya. No me vea con esa cara. Los hijos que usted tiene, que procreó, no son tuyos. Aún tu esposa, mire, trata a tu esposa como vaso frágil, porque no es de tu pertenencia. Cada vez bajan más los amenes. Pero es la verdad. Esa familia que tienes, no te creas dueño de esa familia. Por eso, cada vez y cada momento que puedas abrazar, besar, valorar, cuenta, porque hoy están a la par tuya. Mañana no sabes si Dios te los puede quitar, o la vida o las circunstancias, hermano. Y no me venga usted a mí a decir que no pasa, porque pasa.
Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, el dueño envió a sus siervos, a los labradores. O sea, el dueño mandó a pedir frutos, porque él era el dueño. Y en alguna manera era una sociedad. Yo pago, yo compro, yo cerco y yo te alquilo, pero no se te olvide que yo también participo. ¿Ves lo que Dios dice? Yo te doy salud, bienestar, bendición, buen trabajo, buen salario, vienen clientes, pero también Dios espera que tú seas con el recíproco. Y ese es el problema con nosotros. Por eso no decimos amén, y si decimos un amén es entre dientes. Amén. Dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Por qué? Porque así somos con Dios. La gente se cree que todo lo que tiene en su vida le pertenece. Y cuando Dios envía a sus siervos con una palabra profética a recordarle a la gente que lo que la gente tiene no es de ellos, sino que es prestado, ¿qué hace la gente? Rechazan, escarnecen, burlan, golpean, maltratan al mensajero que trae la palabra de Dios. Te voy a decir algo, no te ofendas. Y si te ofendes es porque te dolió. Si a ti te duele dar el diezmo, tú estás poseído por un espíritu de avaricia. Y si no lo das, sencillamente le estás robando a Dios. Porque el dueño de la viña, el dueño de la viña espera. El dueño de la viña espera que tú seas recíproco. El dueño de la viña dijo: bueno, ya llegó el tiempo de frutos. Vayan y pídanle a aquellos labradores a los que yo les arrendé que me manden un poco del fruto del que ellos participan. Que a ellos no se les olvide que fui yo el que compré la viña, fui yo el que la limpié, fui yo el que planté los frutos, fui yo el que hice un lagar, fui yo el que edifiqué almacenes. Bueno, díganle a ellos que ya llegó el fruto, que sean recíprocos. ¿Sabe lo que hicieron? Golpearon, mataron y apedrearon. Envió a otros siervos, verso 36, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. Imagínense. Como el dueño de la viña vio que le estaban robando tan descaradamente, dijo: voy a enviar al hijo, tal vez al hijo respeten. Y agarraron a su hijo e hicieron lo mismo con sus siervos. El año pasado, una persona se me acercó a mí llorando, muy tocada por su situación. Una persona sola. Me dijo lo siguiente, me dijo: estoy en una situación económica terrible y ya empezó el proceso judicial para embargo. Yo sé quién es la persona. Cuando hablo de quién es la persona, es que yo sé el corazón que la persona tiene. Y esa persona se acercó a mí y me dijo, llorando: necesito un milagro, porque lo único que me queda es sencillamente dejar de pagar. Y lamentablemente en este caso, cuando sencillamente usted deja de pagar alguna deuda, lamentablemente usted está robando. Hay que llamar las cosas como son. A usted el banco le prestó el dinero bajo una garantía,
Usted tiene que ser responsable. Y yo le dije, qué difícil situación. Pero yo me acuerdo que yo le dije a esta persona, ¿por qué no agarras y le preparas a Dios una ofrenda? Prepárale a Dios una ofrenda y te presentas delante de Dios. Hermano, porque hay personas que yo digo, Dios te quiere libre financieramente, y dicen amén. Dios va a restituir lo que la oruga, el saltón, el revoltón, amén. Pero nunca hacen nada para Dios. Nunca participan o hacen partícipe a Dios de lo que Él les ha dado. Usted quiere ver milagros financieros, usted va a tener que moverse en fe a dar una semilla. Aunque no digan amén, no importa. Se lo voy a repetir en esta vida y en la otra vida. Los milagros no suceden sencillamente porque yo estoy esperando que alguien haga algo por mí que a mí me toca. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Y le dije, prepárale a Dios una ofrenda. Y se presentó delante de Dios. Hermano, cuando usted es fiel a Dios, la Biblia habla de libros que llevan los registros de nuestra vida de obediencia en cuanto al dar. Hay libros con tu nombre en el cielo. Cada ofrenda que tú das, los ángeles los llevan en el libro de las memorias. Pero cuando tú no das, dice Dios, domingo 14 de abril a las 11:27, el pastor invitó al pueblo a dar una semilla, pero fulano de tal, ¿qué hizo? Se quedó en la silla teniendo dinero y no quiso venir y poner semilla en el reino de Dios. Queda escrito. Entonces, ¿qué pasa en el mundo espiritual? Que tú llegas y pides, te presentas delante de Dios y le dices, Señor, ayúdame, estoy pasando una crisis, necesito, ayúdame, que se abran las puertas, que yo pueda. ¿Y qué pasa Dios? Dios da una orden y llama a los ángeles que traigan el libro de las memorias y que abran el registro. Y cuando se abren los libros de la memoria, sale tu nombre y salen los días y salen las horas, y está escrito que cuando tú fuiste invitado, se te abrió una oportunidad y un privilegio el dar y no quisiste dar. ¿Sabe qué hace Dios? Dios dice, ¿cómo puedo ser yo recíproco con alguien que no ha sido recíproco conmigo? Hermano, nosotros no podemos abaratar la gracia, como dice todo el mundo, es que todo es por gracia. Claro que todo es por gracia, pero también todo es por obediencia. La gracia de Dios se activa cuando soy obediente. Cuando yo no soy obediente, ¿qué gracia puedo activar? ¿Qué gracia yo puedo activar? Enseñémosles a esta generación de cristal, estos jóvenes que vienen ahorita, estos nuevos profesionales que están ganando dinero, enseñémosles a poner a Dios primero en sus finanzas, a darle a Dios. Mamás, padres de familia, enséñele a su niño de una vez. Si usted le da un billete de 1,000 colones, dígale, papi, deme 100 colones, eso le pertenece a Dios. ¿Se da cuenta? Entienda, ayúdenle a nuestros jóvenes a que ellos se están enfrentando. Ellos son la generación terminal. Ellos se van a enfrentar a la peor crisis financiera que viene para el mundo. Nuestros jóvenes. El dólar se va a caer, el dólar se va a desbaratar, la economía mundial se va a desbaratar. Hay gente que va a tener dinero y no va a haber productos que comprar de la escasez mundial. ¿Qué pasó? Tal vez al hijo respeten. Y viene el hijo del dueño
Y habla con los labradores y les dice: oigan, ustedes solamente son administradores. Mi papá hizo todo esto. ¿Por qué ustedes se apropian de su inteligencia? ¿Por qué ustedes se apropian de la gracia que mi padre le dio a ustedes? ¿Por qué se creen dueños? Y quiero decirlo con propiedad: toda persona que se cree dueño terminará fracasado, terminará en ruina. Y vea lo que pasó. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: vea lo que dijeron: este es el heredero, venga, matémosle. ¿Y qué? Literalmente, y robémosle, apropiémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Vea lo que dice la Biblia. Verso 40 dice: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará? Aquellos labradores, mire, yo le quiero preguntar a usted algo. ¿Qué va a pasar en los siguientes próximos meses y próximos años con la gran crisis? Ya tuvimos una crisis mundial que se llamó COVID-19, una pandemia mundial. ¿Qué va a pasar con aquellos que sigan dándole a Dios las migajas de su tiempo? ¿Qué va a pasar con aquellos padres de familia que no están invirtiendo tiempo con sus hijos? Tiempo de calidad, enseñándoles a amar a Dios, a amar la palabra. ¿Qué va a pasar con aquellos matrimonios que no se sientan un poquito a tener conversaciones acerca de la palabra de Dios? Miren, no todo es paseo, no todo es, mire, al matrimonio no lo ayuda que usted esté yendo a cenar, al matrimonio lo ayuda que usted ore con su esposo. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que todo lo que el hombre, toda la esperanza del hombre está basada sobre su poder adquisitivo, y eso es un engaño. Hay algunos terapistas de pareja, algunos consejeros de familia aconsejándole: mire, usted está pasando problemas matrimoniales, vaya, agarre un crucero. ¿Cómo vas a agarrar un crucero si no agarras ni una lancha? Vaya, lleva a cenar a su esposa cada 15 días. Y deuda, y deuda, y la tarjeta de crédito hasta los pelos. ¿Entiende? Esa no es la solución. Todos los problemas del hombre tienen una raíz espiritual. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El mismo problema del hombre en el pasado. El ser humano tiene un problema del corazón. A donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Cuando tú pones a Dios primero, y lo pones segundo, y lo pones tercero, y lo pones cuarto, y lo pones quinto, no te necesitas preocupar por nada de lo que tú necesitas, porque el dueño de la viña cuida su viña. Alguien está aquí en esta mañana. Dios es el dueño, Dios es el amo, Dios es el Señor de todas las cosas. Usted se ocupa en cuidarlo a Él. Hay gente que me dice a mí: no hay trabajo, no hay oportunidades, porque la gente solamente piensa, tenemos esa programación diabólica, nos creemos dueños, amos y señores de todo. ¿Y cómo pago? ¿Y a dónde voy? Cuando tú entiendas que lo que tú tienes te lo prestó la gracia de Dios, y que espera Dios que seas un buen administrador, eso es todo. El secreto para que la bendición crezca es que seas un buen administrador. ¿Qué pasa con los malos administradores?
Dios levanta en la iglesia empresarios, Dios empieza a levantar en la iglesia gente con poder financiero. Lo primero que la gente hace cuando empiezan a ver la plata, se desaparecen de la iglesia. Yo tengo años, tengo 10 años al frente de esta iglesia. Y sé lo que es pasar más de un año y no tomar un día de vacación. Porque yo no estoy pensando solamente en mi relax. Y estoy pensando solamente, no, yo no me veo como sencillamente como un asalariado, un pastor que recibe un salario. No, yo soy un siervo de Jesucristo. Usted debería ser un siervo y una sierva de Jesús. Hermano, ese aplauso puede estar mejor. Usted es un siervo de Jesús. Mire cómo todo está relacionado a la economía. Ayer Irán tomó la decisión de enviar 300 drones y cohetes teledirigidos a Jerusalén desde Teherán. 2 días atrás, para aquellos que no leen, 72 horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a Siria, le dijo a Irak, que iban a utilizar su espacio aéreo. Oído. Y mientras usted y yo estábamos llegando al atardecer de la noche de ayer, entre las 2 y 3 de la mañana de Jerusalén, en Jerusalén, empezaron el sistema, el escudo de hierro, empezaron a abatir los drones dirigidos. Inmediatamente la especulación del crudo, del petróleo, el barril del petróleo sobrepasó los $90. Inmediato. ¿Qué indica eso? Irán le dice al mundo, esa fue la respuesta, porque hace 2 semanas atrás 6 militares iraníes fueron dados de baja por inteligencia israelí. Irán dice, le prohibimos a Estados Unidos y a toda potencia del mundo meterse en el conflicto de nosotros con Israel. Inmediatamente, entre un país y otro, lo primero que viene es una fluctuación y un cambio y una situación que perjudica la economía mundial. ¿Y por qué usted me dice eso, pastor? Para que entienda que lo único que a usted y a mí nos queda en este tiempo es depender del de arriba. Yo quiero que usted entienda algo. El diablo va a generar todo tipo de cosas para confundir a las masas, para meter y crear caos. Y los que tienen negocios, y los que tienen empresas, y los que hacen, y los que se esfuerzan, y los que tienen que creerle a Dios, Satanás empezará a bombardear. ¿Y qué va a pasar? Y ahora sí, y ahora sí. Y se viene la alza, y los intereses, y se viene esto, y la fluctuación, y se viene aquí. Y una pregunta. Si usted leyera Biblia, pero el problema es que no la lee, en la Biblia a cada rato dice, y vino gran hambre sobre la tierra. ¿Cómo me explica usted que ese libro, desde tiempos mileniales, cuando no había calentamiento global, cuando no habían emisiones de carbono, cuando los polos no se estaban derritiendo, ya había hambre? Explíqueme. Era Dios enseñándole a su pueblo que viniera hambre o pestilencia o escasez, ellos iban a depender del Dios al cual les servían. Ay, Dios mío. Hermano, usted y yo tenemos que depender de Dios. Por favor, aleluya. Dije que usted y yo tenemos que depender de Dios. Dependa de
de Dios. Cuando Dios llevó a Israel, lo llevó por un desierto y por 40 años. Imagínense, yo tengo 41 recién cumplidos. Y estos 40 años para mí han sido largos. 40 años Dios los guardó, los cuidó. Dice, no había en sus tribus un enfermo, no habían sistemas de salud, no habían hierbas. Alguien se enfermaba, ¿y quién lo curaba? Dios. Tenían sed en un desierto y tuvieron hambre. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el cielo y les mandó pancito caliente. ¿No podrá hacerlo Dios contigo y conmigo? ¿Alguien está aquí en esta mañana? Vamos, fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuál es el problema? Mire la naturaleza del diablo en el verso 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle, apoderémonos de la heredad. Hay personas que se han apropiado ilegítimamente de la riqueza que Dios les confió. Yo estoy en mi casa orando y le escribo a un pastor que está en un país donde existe grave crisis. Estoy orando y me dice el pastor: es imposible que yo vaya a la convocación a Panamá. Y me dice: en este momento mi país está sumido en una crisis económica tan grande. Ojo, me dice: David, si yo me compro el pasaje de avión equivale a 8 meses de alquiler del templo. Y estoy hablando con él. Y el Espíritu Santo me dice: ayúdalo a ir a Panamá. Y yo: ¿cómo? Porque soy humano. Ay, usted no, usted es tan obediente. Ayúdalo a ir a Panamá. Y le dije: sí, Señor, lo que tú digas. Tranquilo. Lo único que sé, y le dije a este pastor, es que Dios quiere que estés en Panamá. No tenía dinero, no tenía. Cuando me llama me dice: me acaban de sembrar el pasaje. Y yo le dije: tranquilo, yo me hago cargo de tu hotel. Escuche, yo obedezco al dueño de la viña. Yo sé que si él me dijo a mí que yo le sembrara a una persona para que fuera a recibir la palabra, para impartirla a su congregación, yo no soy el dueño de lo poco o de lo mucho que yo tenga. Cuando el dueño de la viña, alguien diga el dueño de la viña. Ok, cuando el dueño de la viña te da una orden que hagas partícipe a otro del fruto que ahí se plantó, tú obedeces. ¿Sabes por qué? Porque Él te quiere probar tu corazón para encargarte más. Óigame, escuche, óigame. El dueño de la viña no te va a pedir para empobrecerte. El dueño de la viña te va a pedir para medir cuál es el nivel en tu corazón de humildad, de sumisión y de fidelidad. Dice: sobre lo poco, ¿cómo fuiste? ¿Cómo empieza uno siendo fiel sobre lo mucho? Oh, no. ¿Cómo empieza uno? Siendo fiel en lo poco.
Llego a Panamá y estoy hablando con un pastor y me dice Dios: oye, este pastor necesita esta ofrenda. Y yo había dejado un dinero en uno de mis sacos para comer. No querían dar dinero efectivo, pero yo lo había dejado. Y me dice el Señor, sentado mientras papi está predicando por la noche, me dice el Señor: ¿ya le diste al pastor el hotel? Ahora quiero ese dinero, es para una ofrenda. Y yo: Señor, pero... Y yo: Señor, amén. Y el testimonio no dice que yo vengo y di las semillas, inmediatamente vino Dios y me multiplicó. No, porque el tiempo de mi cosecha solamente la determina el dueño de la viña. Hay gente que solamente, porque si yo doy inmediatamente esperando, yo lo que estoy haciendo es comprando, estoy manipulando. Porque lo que en alguna manera yo estoy es pervertidamente creyendo que yo puedo comprar al dueño de la viña. Eso no es obediencia. Y yo creo que todos aquí lo hemos visto, que dimos una ofrenda y de esa ofrenda todavía no hemos visto cosecha. ¿Eso qué indica? ¿Que al dueño de la viña se le olvidó retribuirte? No, el dueño de la viña está viendo cuán fiel eres, porque te está preparando grandes frutos. Cuando creemos que somos dueños, vemos a nuestros hijos como si fueran nuestra posesión. Creemos que nuestros hijos tienen que seguir nuestros antojos. Nunca les hablamos palabras concernientes a su destino y a su propósito que tengan que ver con que ellos le pertenecen a Dios. Dice la Biblia que Abraham había creído por Isaac. Y la Biblia dice en el capítulo 22: y amaba Abraham a Isaac. Lo amaba. No dice que lo menospreciaba. O sea, no fue fácil ponerlo en el altar. No fue fácil darlo como una única ofrenda. Dice, lo amaba. Y Dios le dijo: dame a Isaac tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Muchas veces ustedes se pierden de grandes movimientos financieros al mes, porque la Biblia dice que Dios prospera de tres maneras. Número uno, la prosperidad de todo hombre y de toda mujer depende del estado de su corazón. La Biblia dice que la prosperidad del necio lo echa a perder. Por eso Pablo dice que cuando den, no den por tristeza, no den por necesidad. Dice, porque ¿a quién es a quien Dios ama? ¿Al dador? ¿No al dador? ¿Cómo tú vas a venir a darle a Dios una ofrenda con dolor? Señor, aquí vengo. Tú sabes, Señor. Segundo, la Biblia dice en Gálatas: el que siembra de su carne segará corrupción. Es lo que dice Pablo. Pero el que siembra de su espíritu, dice, segará, o sea, recogerá vida eterna. Oiga lo que dice Pablo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso cosecha. Entonces, para yo ver cosecha, yo tengo que sembrar. ¿Aló? Dice que para yo ver cosecha, yo tengo que sembrar. Y lo tercero, yo tengo que, si tengo un corazón correcto y ahora sembré, yo tengo que ser una persona que todo lo que yo haga, lo haga
con fe, creyendo. Porque todo lo que yo hago, si no lo hago con fe, dice la Biblia que es pecado. En esta mañana yo quiero que usted piense algo. Si el carro que usted maneja es de Dios, porque nadie va a decir que el carro que tiene no es de Dios. Si el carro que usted tiene es de Dios, porque usted ve al hermanito en la parada con el aguacero y usted lo puede llevar a la casa y no pasa y lo lleva? No, Señor, es que el carro es tuyo. No sea mentiroso. ¿Por qué si usted dice que en su casa Dios es el que provee el alimento y usted sabe de una persona que no tiene que comer, porque usted no le da comida a esa persona? Porque ¿sabe cuál es el problema? Que nos creemos que somos dueños. Dueños. Hermano, todo lo que Dios pone en tu mano es Dios para probar tu fidelidad. Pero eso no te pertenece. No te pertenece. Cuando tú decides darle a Dios el diezmo, tú estás haciendo a Dios partícipe de lo que es de Él. No es tuyo. Si en este momento yo agarro 1000 colones, te lo pongo en las manos, te lo estoy ofrendando, de esos 1000 colones hay 10% que no es tuyo. Hermano, no me lo inventé yo, la palabra de Dios. El dueño de la viña, ¿qué es lo que hace el dueño de la viña? Probar la fidelidad de tu corazón. Entonces, cuando eres fiel en lo poco, ¿qué hace Él? Te da más. Y 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 te lo voy a probar y con esto termino hoy. Rápido. Usted lo ha leído 300 millones de veces. Estoy en Mateo. Usted lo ha escuchado y es una bendición en Mateo 25:20. Es una bendición volver a leer, y evidentemente que las personas se saben esto de rajo a tajo, pero miren lo que dice: porque el reino de los cielos es semejante, Mateo 25:14, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Dice, conforme a su capacidad. Hay otra versión que dice que a cada uno le dio conforme a su fidelidad. Vea la proporción: 5, 2 y 1. Verso 16: el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Mire, ¿qué hizo? Supo administrar. En otras palabras, en el vox populi de los comerciantes, le supo dar vuelta a la plata. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, dice, cavó en la tierra y escondió el dinero de ¿quién? Padre Santo. Por favor,
por favor, yo sé, ya lo voy a sacar de cirugía y lo voy a llevar a recuperación. Pero mire, ¿de quién era el dinero? Ay, hermano, el Señor. Diga, de su Señor. O sea, el que tenía 5, ¿de quién era? El Señor. Pero supo administrar y agarró, le dio vuelta al dinero, negoció, y al dueño que le había encomendado 5, ¿qué le dio? ¿Qué le dio? 5. Al que había ganado 2, ¿qué hizo? Negoció. ¿Y qué hizo? Ganó 2. Pero el que había tenido 1 no supo administrarlo, y agarró el dinero del Señor y lo escondió en la tierra. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló, ¿qué cuentas con ellos? ¿Ves que Dios arregla cuentas con nosotros? Porque Dios dice, yo te he bendecido. ¿Qué has hecho con la bendición que yo te he dado? ¿La has puesto a trabajar? ¿Has puesto a multiplicar? ¿Has sembrado? ¿Has dado a Dios esa ofrenda pro templo para la casa de Dios? ¿Has hecho aquí? ¿Has hecho allá? Si tú lo has hecho, ¿qué va a pasar? Se te va a multiplicar lo que Dios te ha dado. Se te va a multiplicar lo que Dios te ha dado. Hermano, Dios saca cuentas. Y ve lo que sucedió. Hizo cuentas con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y vea lo que respondió, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, has sido fiel sobre lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, tú me diste 2 talentos, aquí tienes otros que he ganado sobre ellos. Verso 23. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Vea lo que pasó en el 24. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía. Da la excusa que usa, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. A lo que le está diciendo, por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26. Hermano, yo sé que es fuerte y es duro, pero vea cómo lo llama el dueño del terreno: siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo recojo donde no siembro y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Una pregunta, y termino en esta mañana: ¿qué está haciendo usted con su trabajo? ¿Usted está haciéndole fiel a Dios? ¿O usted se está dejando y está metiendo en tierra y le está robando a Dios lo que Dios le ha dado? Es allí el fracaso que hay en la iglesia contemporánea. Por eso hay un rechazo a la palabra que nos quiere llevar a nosotros a un lugar donde Dios nos puede dar más de lo que tenemos. Mire que yo no estoy hablando de casas, no estoy hablando de cosas materiales, yo no estoy hablando de que Dios te va a entregar carros, casas, yates, ropas, vestidos, privilegios. No, estoy diciéndote, ¿qué es lo que tú anhelas que Dios te dé? Qué interesante que esta parábola utiliza la palabra banco, utiliza la palabra intereses. Hermano, una pregunta: tú llevas meses de no darle a Dios.
Dios te invita a ponerte a cuentas financieramente con Él. ¿Para qué? Para Dios aumentar. Mire, y le he dado, escúcheme, le he dado 2 ejemplos de esto. Esto no lo predicó Pablo, esto no lo predicó Jeremías, Elías, Salomón, David. ¿Sabe quién lo habló? Jesús. Jesús lo habló. Jesús dijo que hay gente que se cree la dueña de la viña cuando ellos no fueron quienes plantaron, ni levantaron, ni invirtieron en la viña. El dueño de la viña se llama Jesús. Todo lo que Dios te ha dado, te lo dio Jesús. Él es el dueño. Si Él te entregó 5 talentos, ¿qué estás haciendo? Porque hay personas que se degradan delante de Dios. Es que tú bendijiste a Esteban. Es que tú bendijiste a Cris, pero a mí no. Mentira. Qué interesante que el que invirtió y movió la plata y fue diligente con lo que le dieron, que fueron 5, al que se le dio 2 hizo lo mismo con el que hizo 5, o el que se le dio 5. Y al que se le dio 1, pudiendo multiplicarlo, no lo hizo. Jesús le dijo: lo hubieses por lo menos metido en el banco, hubieses hecho una mínima inversión, te hubieras esforzado un poquito. ¿Y sabes algo? Me hubieses traído los intereses, pero ni eso. Dice la Biblia que a Eliseo llegó una mujer y le dijo: es que vinieron los acreedores, mi esposo murió, y vinieron los acreedores a pedir cuentas y están demandando, que ahí está la deuda. Y en la ley de Moisés decía que una deuda no podía dejarse sin pagar. Entonces ahora venían los muchachos, los hijos del hombre que murió, los hijos de la viuda, ahora tenían que trabajar para pagar esa deuda. Y le dice el profeta: ¿qué tienes en tu casa? Quiero decirle algo: aquí nadie puede decir que no tiene nada que darle a Dios. Yo dije, aquí nadie puede decirle que no tiene nada que darle a Dios. Dios quiere llevarte a otro nivel de vida financiera. Dios quiere darte milagros. Dios quiere abrir puertas sobrenaturales. Dios quiere llevarte a ti al lugar que Él ha provisto. Y le dijo ella: solamente tengo vasijas. Solamente tengo vasijas. ¿Sabes lo que le dijo el profeta? ¿Y por qué no te consigues más? A veces usted aparentemente no tiene. Si usted no tiene que darle a Dios 100 colones, véngase un día a limpiar un baño y haga una semilla. Dele a Dios una vasija donde Dios pueda hacer un milagro. Pero hay gente que no tiene que darle a Dios y se quedan en la casa esperando que las cosas lluevan desde arriba. No, usted está equivocado. No tiene plata para darle a Dios. Venga a servir. Póngase de rodillas. Vaya a lavarle los pies a un indigente. Abra un canal para que Dios a usted lo bendiga. No voy a entrar en más temas porque ya se pasó el tiempo. Ella trajo vasijas y sobrenaturalmente las vasijas empezaron a llenarse. Cuando se terminaron todas las vasijas que había tomado hasta prestadas, el profeta le dijo: primeramente, consigue las vasijas y te encierras en tu casa. El milagro solamente era para ella y nadie más. Escuche, para nadie más era el milagro. Porque a veces Dios nos dice a nosotros y nos da revelaciones a nosotros que Dios sabe que otros no están dispuestos a cumplir. ¿Sabe qué pasó? Se llenaron todas las vasijas y cuando se terminó de llenar hasta la última vasija que estaba vacía, el profeta le dijo: ya, ¿verdad? ¿Se llenaron? Sí, Señor, se llenaron. Agarra todo eso y paga tu deuda. Lea Biblia, hermano.
Termino diciéndole en esta mañana un mensaje. Vaya, escuche, vuelva a oírlo durante la semana. Vuelva a oírlo y usted va a encontrar bendición y riqueza espiritual para su vida, y le va a traer luz y entendimiento. ¿Sabe qué? Para Dios no hay mes malo. Dios hizo todos los meses del año. Ay, que la cuesta de enero. Mentira. Todavía Dios sigue siendo el dueño del oro y la plata. Dice en Ageo: mía es la plata y el oro. Dios es el dueño de la riqueza del mundo. Repito, a ver si le quedó claro. ¿De quién era la viña? ¿Y qué hizo el señor de la viña? Dice: la alquiló, la arrendó y mandó. Después de que la cosa dio y empezó a generar, ¿qué hace el dueño? Pide. Dios siempre va a pedir que tú seas generoso con lo que Él te ha dado. Oiga, sea generoso. Hermano, sé justo con Dios. Dios te dio esos negocios, Dios te dio esos clientes, Dios te dio ese trabajo, Dios te dio ese salario. ¿Por qué tú no eres recíproco con Dios? Si no eres recíproco con Dios, ponme atención. Tú quieres apoderarte de lo que Dios te dio, y eso nunca termina bien. Solamente levanta las manos y recibe la palabra de Dios en esta mañana. Recibe la palabra, recíbela. Dile: Señor, dame el corazón de ser un siervo fiel. Dile: Señor, dame el corazón de ser un siervo fiel. Dile: Señor, yo quiero ser fiel, aleluya. Yo quiero ser fiel, Señor. Tú me has dado, Padre. Tú me has dado poco, mediano, mucho. Tu palabra dice: lo recibido de tu mano, eso te damos. Perdóname, Señor, si no he sido fiel. Hermano, ¿por qué no renueva su voto de amor y fidelidad a Dios? Le dice: Señor, yo quiero ser fiel con lo que tú me has dado. Te lo entrego, te lo pongo. Señor, tú eres dueño de todas las cosas. Padre, tú eres dueño de todas las cosas, Señor. Padre, tú eres dueño de todas las cosas. Brasama, Katora, Bashaya. Padre, yo no quiero ser como aquellos labradores malvados. Yo no quiero ser como aquellos labradores ingratos. Yo quiero ser fiel con lo que tú me has dado. Señor, yo te pido, Padre, que venga un entendimiento a la casa. Que este mensaje sea un mensaje que trae revelación, que trae entendimiento, que lleva a tu iglesia a un nuevo nivel de comprensión. Porque yo sé, Señor, yo sé, Señor, que tú quieres llevar a tu pueblo a otro nivel. Escúchenme. El Señor me dice que termine de contar el testimonio. Vino esta mujer y sacó una semilla. En su trabajo, a ella nunca la habían valorado, a esta persona. Habían hecho aumentos y nunca le daban a ella y la valoraban. Ella está hablando con una de las jefas acerca de la posibilidad de hacer teletrabajo por el gasto de su lugar de habitación al trabajo. Le dice: es que sinceramente a mí estoy muy tensa, la situación económica mía está muy difícil. Y se echa a llorar. Y esta jefa fue y le contó todo lo que está pasando a su empleada, a la dueña. Hermano, ¿sabe por qué? Porque yo todavía creo que yo le sirvo a un Dios de milagros. Y Dios toca el corazón del que usted menos piensa. ¿Sabe quién es experto en tocar corazones? El Dios al cual usted le sirve. ¿Sabe qué hizo? Le contó todo a la dueña. ¿Y sabe lo que hizo la dueña? Dígale a ella que nosotros le vamos a pagar todas sus deudas. Nosotros le vamos a pagar todas sus deudas. Le vamos a cobrar a ella, a esta persona, un porcentaje de su salario. Y ella nos va a cancelar, pero no le vamos a cobrar los intereses. ¿Y sabe algo? Hace 2 años que Dios hizo ese milagro. Y recientemente se acercó otra vez la dueña de la empresa y le dice: ¿cuánto paga usted por lo que nos debe? Tanto. Tranquila, pague menos para que le quede más salario.
¿Sabe por qué? Porque, escuche, cuando usted cambia el chip en su mente y deje de verse como esto es mío, cállese la boca, empieza a decir esto es tuyo, Señor. Tu negocio, ¿cómo se llama tu negocio? De una vez aclaro, este negocio le pertenece a Dios. A través de la declaración de su boca, empiece a cambiar el chip. Empieza a cambiar el chip. Si usted utiliza su carro como machete de trabajo, Señor, esto es tuyo. Guárdalo, cuídalo y protégelo. Yo solamente estoy ahí. Y cuando usted esté trabajando, donde sea que usted esté trabajando y haciendo lo que sea, hágalo con gozo y con alegría, que usted solamente está pagándole a Dios, al cielo, un alquiler. Porque el que es dueño tendrá que velar por cómo le paga a su empleado. Y usted y yo somos solamente empleados del reino de Dios. ¿Puede darle a Dios un aplauso? ¿Puede darle a Dios un aplauso? Nada maldice más. Nada maldice más nuestra vida financiera. Eso, escuche, la maldice. Nada maldice más el matrimonio. Nada maldice más la crianza de los hijos, como cuando uno se cree dueño de lo que Dios le ha confiado. Tus hijos no son tuyos. Tu tiempo, cuando tú vas a salir y vas a andar y vas allí, Señor, por eso, si tú no entiendes, mira, si tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo en esta mañana, no estás entendiendo el 90% del evangelio. Cuando vino hambre sobre la tierra, ¿quién era la voz profética de Israel? Elías. Y Dios tenía que mantener a Elías comiendo, porque Elías no era espíritu. ¿Y sabe lo que preparó? Un arroyo. Y en ningún lugar en Israel había agua. En Kerit había agua. ¿Cómo me explica usted que no llovía y había agua, hermano? No había agua 2 años y no llovía, pero Elías tenía agua, porque el dueño de la viña lo tenía guardado y tenía cuidado al que cargaba la palabra profética. Vienen días donde otros no van a tener comida, en tu casa habrá alimento. Vienen días donde no habrá agua en la casa de ellos, en la llave, en los tubos de tu casa habrá agua. Vienen días donde habrá escasez y miseria, porque Dios va a condenar a este mundo, pero en tu casa habrá riqueza, habrá abundancia, habrá bendición de Jehová. Aleluya. Él es el dueño. Él es el dueño. Vamos, denle un fuerte aplauso. Él es el dueño. Él es el dueño. No te enseñorees. No te enseñorees. Cuando Dios te pone en tu corazón, hermano, eso no te lo pone el diablo. Cuando Dios te pone en el corazón, saca una semilla.